En Periodista Digital continuamos nuestro ciclo de entrevistas a destacadas figuras de los medios de comunicación. Hoy nos hemos desplazado a la productora 7 y Acción, con el que es su máximo referente, don Jorge Salvador, y si me permiten, quizá una de las personas que más sabe de televisión de este país. Don Jorge Salvador. No es verdad. Primero, es de Pablo y de Jorge Salvador. Pablo Motos, importante. Y no soy una de las personas, ni muchísimo menos, que más saben de televisión. Sabe un poquito, simplemente llevo muchos años, nada más. Quizá un poquito más de la media sí que sepa. Bueno, no te creas. Yo sé de mi terreno, que es el entretenimiento en directo. Yo creo que de ahí sí que puedo decir que sé algo, pero no te creas, hay muchos sectores del medio que yo no he tocado. Vamos a hacer un repaso de la trayectoria del señor Salvador, que es también un repaso probablemente a muchos de los grandes profesionales, porque ha coincidido, si me permite, casi con todos los grandes. Ajá. Y además es interesante porque su origen es una reivindicación de los técnicos, que a veces son muy olvidados. Sí, yo empiezo en la radio, como yo hacía, mi función en la radio era doble. Yo a la vez que hablaba, yo a la vez también hacía el control de música. A mí me encanta lo que es la sonorización de un programa de televisión, y yo hacía las dos cosas, es mi pasión, y creo que eso lo llevé luego de la radio a la televisión. Los programas donde nosotros siempre hemos trabajado cuidan mucho el sonido y hay siempre una banda sonora en directo que hace que el programa tenga un poquito más de vida, ¿no? He leído, mirando en hemerotecas, que se dicen que usted tiene uno de los archivos sonoros más grandes de España, ¿es correcto? Mira, era verdad, yo creo que podría decir que era el mayor, hasta que de verdad apareció Internet a lo bestia. Ahora ya todo el mundo tiene ese archivo, todo el mundo puede teclear en Spotify cualquier cosa y aparecer en un momento, ¿no? Hace 20 años era muy novedoso. No, hace 30 era súper novedoso. Yo creo que fui el primer ordenador que hubo en un estudio, fíjate el dato, el primer ordenador que hubo en un estudio en una radio de España. Tanto es así que nos hicieron un reportaje. Yo tengo unas fotografías en donde aparezco con un ordenador y era como la gran innovación. Fíjate qué tontería, o sea, un ordenador. Pues tengo el reportaje de las fotografías de ese ordenador que traje de fuera y que lo que había ahí era un archivo de música que yo fui confeccionando durante más de 15 años. Vamos a hablar de algunas de las figuras con las que usted ha coincidido. Una de ellas sería el señor Arús, porque fue su mano derecha durante mucho tiempo. Sí. Y empezó socios durante mucho tiempo. Y fue Radio Sitges, que era el lugar donde coincidieron. Sí, empezamos, yo veraneaba en Sitges, él vino a colaborar en una radio que estaba instalada en un garaje. Eso de empiezan en un garaje, pues mira, en mi caso fue cierto. Empezamos en un garaje de una casa de Sitges, en una radio pirata. En aquel momento había muchas radios piratas, era una cosa que estaba de moda, y empezamos allí, nos conocimos allí, enseguida vimos que teníamos una afinidad laboral y estuvimos trabajando juntos, pues he perdido la cuenta, pero 12, 15 años juntos. ¿Cómo fue el salto de aquella humilde radio ya las radios de ámbito generalista? Porque acabó Antena 3 Radio, Onda Cero, entre los fundadores. ¿Cómo fue ese salto? Mira, es que es muy divertido. Yo te he dicho hace un momento que era una radio pirata. Esa radio emitía por una frecuencia en Sitges, que era la misma frecuencia que legalmente tenía Antena 3. Un día, el director de Antena 3 de Barcelona, de radio estoy hablando, se enfada porque le dicen que hay una radio que le está molestando, y coge el coche y va a Sitges a ver qué pasa. Si de verdad hay una radio que le está tapando la suya. Y efectivamente había una radio que éramos nosotros que estábamos tapando su frecuencia. Él llega en coche, pone la radio, se da cuenta que efectivamente Antena 3 de radio no se escucha, que la que se escucha es Radio Sitges, y se enfada muchísimo, pero nos oye y dice: estos tíos son buenísimos. Estábamos en ese momento, en esa mañana, estábamos Arús y yo trabajando. Y dice: estos tíos son buenísimos. Y nos ficha. Y pasamos a la radio, de verdad, Antena 3 de Radio Barcelona, de Sitges a Antena 3 de Radio Barcelona. En aquel momento allí estaba Jesús Hermida, Mayra Gómez Kem, y empezamos allí directamente ya con grandes profesionales, gracias a una casualidad de la vida. Sí. Y luego ya de ahí se produjo el salto a una de las emisoras cadena catalana que se llama de Onda Cero. Bueno, en 12 años cambiamos a muchas radios. Incluso tuvimos la mala pata que muchas radios cambiaron de nombre mientras estábamos nosotros. Pasó de Radio España, Rueda Rato, Cadena Rato, Onda Cero. Luego pasamos a la cadena SER, a M80, y me debo dejar alguna entre medio. O sea que pasamos por muchas. Y a la vez que están haciendo este proyecto radiofónico,
se monta un proyecto en la televisión pública nacional, la única por pocos segundos, que era el de Vídeos de Primera. Creo que ahora este fue subdirector. No, antes hubo algún otro proyecto de televisión. Empezamos con un programa en la 2 que se llamaba La Casa por la Ventana. Este era un programa que hacíamos era un programa loquísimo, en donde aparece por primera vez Barragán, por ejemplo. Y había actores, estaba Paco Morán, Joey Beltrán. Era un programa muy, muy divertido, muy loco y yo creo que muy innovador. Y era quizás un poco demasiado transgresor para la época. Duró una temporada y bueno, allí hicimos muchas locuras, ¿sí? De ahí pasamos a hacer a la vez un programa que se llama Vídeos de Primera, que fue muy famoso en aquel momento, y también un programa que también tuvo mucha vida, que es para Cataluña, que se llama Força Barça, que era una parodia del mundo del fútbol semanal sobre la actualidad del Barça. Cuando he visto yo en hemerotecas artículos sobre Vídeos de Primera, me llama la atención, dicen que era un programa caro porque había que comprar vídeos de muchos países, tal. Digo, ¿quién iba a decir que años después, con el YouTube y tal, lo de vídeos ha cambiado radicalmente? Pero en aquel momento supongo que conseguir los vídeos debía ser una hazaña más difícil. Nosotros compramos los derechos del primer programa que hubo en el mundo de vídeos domésticos, se llama American Home Funniest Videos, algo así. Era el primer programa que hubo de la ABC americana y compramos los derechos y lo que teníamos era los vídeos del programa americano que nos llegaban. Eso lo enriquecíamos con los primeros vídeos domésticos que hubo en España y la mezcla de los dos programas hizo que yo creo que es un programa que en aquel momento hacía 60% de audiencia. O sea, algo que hoy es absolutamente imposible de conseguir, ¿no? Y por esas fechas empiezan en España las cadenas privadas. Antena 3, ahora sí televisión, tras una primera etapa con un directivo, cambia la dirección, entra don Antonio Asensio y decide que quiere a Arús y a Salvador en su equipo, que es cuando crean, no sé cómo fue esa gestación, lo que en broma antes decía que influenció mucho en una generación, que fue Al Ataque. Sí, hicimos un paso, estábamos en la 2 trabajando, haciendo ese programa que se llama Força Barça, y ese programa se amplía pasando a Antena 3 y hacemos Al Ataque, que fue un programa que yo creo que mítico, que curiosamente la gente lo recuerda mucho, pero solo duró una temporada y hicimos grandes locuras. Allí yo creo que era un programa de humor totalmente nuevo, muy atrevido, en donde había de todo, había imitaciones, había montajes y que yo creo que para una generación marcó muchísimo. Dentro de ese programa seguía existiendo ese formato para Cataluña que se llama Força Barça y para España hacíamos una cosa que se llamaba El fútbol es así, que era también una parodia de fútbol. En fin, una locura de programa. Ahí se empezó, no sé si se había hecho antes, lo de los imitadores, convertir en personajes a las imitaciones de los deportistas y de los políticos, ¿no? Porque aparecían ahí Lara, Gil. Exacto. Bueno, eso nace en lo que era Força Barça y lo que hoy en Cataluña, por ejemplo, es un programa muy famoso que se llama Cracovia, ¿no? Y allí... antes no se había hecho de... Pues yo creo que no, yo creo que en imagen no, tanto es así que además pasamos por varias etapas, ¿no? Al principio era maquillaje, luego pasamos por una etapa que poníamos como unas prótesis que las personas que imitábamos parecían que tenían quemaduras de tercer grado, era horroroso, luego pasamos a unas máscaras que cubrían toda la cabeza, en fin, fuimos experimentando. El programa al principio, la primera temporada que se hacía para Cataluña era solo en croma y de fondo poníamos dibujos, o sea, el presupuesto era absolutamente mínimo, pero bueno, fuimos aprendiendo y fue creciendo, ¿no? A ver si me ayudas a sobre una incógnita que tengo de algo que pasó después en la historia de Antena 3 Televisión, que se encarga, me parece, una misión muy difícil, que es batir al 1, 2, 3, que tenía en su momento la mayoría en la 1 la noche los viernes, y que eran el show. Creo que y creo que consiguieron ganar aquella misión, pero lo retiraron un poco después. Sí, ¿cuál fue la historia de ese extraño triunfo pero supresión? Pues yo creo que era un programa muy caro. Y además, bueno, no creo, lo sé que era un programa muy caro. Lo sé porque el show era un programa que lo que hacía, y esto lo hice yo personalmente, íbamos por todo el mundo comprando material de programas de humor de todo el mundo. Cogíamos lo mejor, hacíamos piezas de esos programas y hacíamos una especie de puzzle de los mejores programas del mundo. Eso tenía un coste brutal. Yo personalmente viajé a Londres, París, a Cannes a comprar ese material. Claro, eran cifras que ojalá manejáramos hoy esas cifras. La televisión, por desgracia, ya no maneja la cifra de los años 90, ¿no? Entonces había programas que valían muchísimo más de lo que valían ahora. Ese programa tenía un coste carísimo, funcionó bastante bien,
pero habíamos firmado 13 y se hicieron 13 y terminó. Porque parecía en aquel momento que era imposible romper la costumbre de que la noche de los viernes fuera la 1 y se rompió ahí esa tendencia. Pues no lo recuerdo tan así. Yo creo que sí que lo batimos, pero yo creo que no fuimos los únicos que habíamos batido. Yo ahora, perdona, me ganas en memoria. No recuerdo exactamente cómo estábamos en aquel momento, ¿no? Y por hablar un poco de algunas de las figuras que en ese momento, y luego han sido destacadas figuras de la televisión, creo que, por ejemplo, que Andreu Buenafuente empezó en lo que es televisión en alguno de sus espacios, no sé si el Ataque o el Show, pero por ahí. Nosotros, en uno de esos cambios que te he explicado antes de radio, coincidimos en la cadena SER con Andreu Buenafuente, justo en el momento en que Andreu Buenafuente pega el salto de Reus a Barcelona, su gran salto de decir, bueno, voy a de verdad hacer una televisión, a hacer radio, pues un poquito más pues en una capital, ¿no? Los conocemos y les ofrecemos formar parte de los gags de Al Ataque, y el equipo del Terrat, en este caso formado por Andreu y 2 personas más, pues vinieron a hacer durante todo ese año gags dentro de esa locura que era El Ataque, y Andreu Buenafuente hizo personajes que en aquel momento se hicieron conocidísimos, como una ministra que había que era muy divertida, o un personaje que se llamaba el Cegis, bueno, cosas que hoy se pueden ver por ahí por internet, que están, sí. Alguna cosa con he visto. Otra figura, Javier Cárdenas, que luego se iría también célebre, también creo que empezó, y de hecho, aunque luego se le ha vinculado más con otro programa del que luego hablaremos, creo que las famosas entrevistas con aquel Carlos Jesús eran de Al Ataque. Sí. Bueno, a ver, Javier Cárdenas no es exactamente de la televisión, porque él es el hermano de la mujer de Alfonso Arús, y ya en la radio empieza a trabajar con nosotros. Nosotros éramos una familia que íbamos creciendo, ¿no? Y Javier Cárdenas ya colaboraba con nosotros en la radio, luego también pasó a televisión, hizo de reportero buscando gente por España, y yo creo que encontró maravillas, y una de las personas que encontramos en ese momento fue Carlos Jesús, y lo incorporamos al equipo, a los vídeos del Ataque, y aquello fue mítico. Hoy en día todavía hay gente que me lo recuerda, y hace poco Santiago Segura me pidió si tenía los originales de aquel material, porque aquel material lo que se hizo fue ir a grabar una vez, me llegó, vi que era tan buenísimo que dijimos, no, esto no podemos emitirlo. Lo que tenemos que hacer es seguir grabando, y cuando tengamos mucho material, entonces ya podemos emitirlo. Y así fue. Lo que pasa es que cuando empezamos a emitirlo, Carlos Jesús se enfadó muchísimo y ya no pudimos volver, ¿sabes? Era real, entonces, ¿no? Totalmente real, tal como lo ves. Sí, habrá quien dirá, es como he oído tantas imitaciones y parodias, iba a ser un actor. No, era real. Yo creo que todavía está por ahí, y lo que pasa es que, sinceramente, era un estafador. O sea, hacía ver que te curaba y estafaba a mucha gente inculta, y eso yo creo que pues sirvió para demostrarlo, ¿no? ¿En qué momento pasa lo que podríamos decir en broma, de la escudería Arús a la escudería Mainat? Bueno, hay un momento en que esas escuderías se mezclan porque hay un momento en que nosotros empezamos a trabajar con una productora en donde estaba uno de los hermanos Mainat, Joan Ramón, que murió años más tarde. Y al mezclarse, pues bueno, hay un momento en que Alfonso Arús decide dejar de hacer el programa Força Barça que se hacía para TV3. A mí me ofrecen empezar en el equipo de Crónicas Marcianas, y bueno, hay un momento que yo tomo una decisión de pasar de una escudería a otra. Ajá. No sé si antes había venido la Parodia Nacional, en ese llegó a estar. La Parodia Nacional sí, pero fue ya en la escudería, y como tú lo llamas, que me gusta mucho, la escudería Mainat. Sí. Porque también fue otro programa que marcó mucho al mezclar la temática de las imitaciones o más de concurso con el humor a base de la canción. Entonces, no sé cuál es su papel en aquel programa. No, yo en ese programa hacía un papel que, la verdad es que yo allí ejercía un papel absolutamente secundario, y enriquecíamos las canciones, ¿no? Si vieras una parodia nacional, no solo había esas canciones, sino que sobre las canciones había unas imágenes que solían ser divertidas sobre el personaje. No, eran unos vídeos que poníamos, a veces hablaban de Jesulín y aparecía un vídeo de Jesulín haciendo algo divertido sobre la propia canción, pues hacía esos montajes. Sí. Y unos programas, ya lo he mencionado, que inevitablemente tenía que salir, es el programa que podríamos decir cambió lo que era el concepto en España del late night, que fue Crónicas Marcianas, con Joan Ramón Mainat y Sarda, y del que usted era subdirector. Sí. ¿Estuvo desde el comienzo en aquel programa? Yo empecé desde el comienzo absoluto, incluso desde los pilotos.
y te he de decir que se hicieron 2 pilotos que fueron desastrosos. Desastrosos, que estuvimos a punto de dejarlo, porque fue horroroso. O sea, yo recuerdo perfectamente la cara de Joan Ramon Mainat cuando terminó el primer piloto y decir, no sé si lo tenemos. Lo que pasa es que la fecha de inicio ya estaba adjudicada y empezamos, si vieras del primer programa al quinto, yo no te estoy hablando de 2 meses después, del primer programa al quinto ya iba cambiando y fue evolucionando, y la verdad es que evolucionó muy bien, pero bueno, al principio fue difícil. Sí. Por hablar un poco del contexto, en aquel momento, digamos, quien lideraba los late night pues era el Mississippi / Pelícano, que tenía una mezcla curiosa entre lo que podría ser pues temáticas humorísticas y temáticas más o menos políticas, con temáticas más o menos de corazón y temáticas más o menos pues de temas sangrientos. Lo llamativo, si corrígeme si me equivoco, es que en el caso de Crónicas adoptó temas humorísticos, temas del corazón y temas, si se quiere, también de cotilleos, pero decidió excluir el tema de la sangre. Sí. Yo creo que has hecho una definición que yo no la había oído y me parece fantástica. Te lo digo en serio, felicidades, porque es exactamente eso. O sea, es lo que diferenciaba claramente, y creo que lo que desprestigió claramente mucho el Mississippi. El Mississippi era un programa sensacional, fantástico, que yo creo que éramos todos fans, hasta que hizo algo con el tema de Alcácer que fue muy duro también. O sea, lo de Alcácer, aquello se eternizó a 6 meses o 8 meses, con al final un resultado que yo creo que fue muy perjudicial para el Mississippi, que el Mississippi tiene una línea de entretenimiento buenísima. Crónicas Marcianas claramente se excluyó esa temática y fue más al entretenimiento. También te digo que hubo muchas evoluciones y el mismo programa en la misma semana era totalmente diferente. Yo recuerdo, por ejemplo, ocurrir el atentado del 11M y hicimos un programa extraordinario. Ese día, por ejemplo, no hubo público. Homenajeamos a los 200 muertos con exactamente los 200 espectadores que están en el plató. Ese día no había nadie. El plató estuvo vacío, con el público vacío, como homenaje a ese día. Pues fue un programa espectacular, con un contenido súper emotivo, y al día siguiente hablábamos de Gran Hermano. O sea que Crónicas era un programa totalmente camaleónico en ese sentido, ¿no? Ahí también había, entre comillas, personajes, ¿no? Algunos, pues como el señor Galindo, estaba también Manel Fuentes, que no sé si era conocido a nivel nacional hasta ese momento. A nivel nacional no. Manel Fuentes era conocido en radio en Cataluña, muy conocido, pero ahora me haces dudar. Yo creo que no. Manuel Fuentes, la primera aparición fuerte que hace en la televisión nacional es en Crónicas, sí. ¿Cómo hacían esa selección el señor Mainat, el señor Sardá y usted para decir, venga, queremos que esta persona pueda al juego, el señor Galindo? Había mucha otra gente, no solo el señor Mainat, había mucha otra gente. Y no, yo no era un capitán exacto, yo era una mano derecha que estaba por allí, nada más, no me pongas más mérito, pero había muchas decisiones de mucha otra gente. Pero bueno, pues eso era ir probando muchas veces. Nosotros pensábamos o teníamos una idea y decíamos, yo creo mucho en este chico o en este otro, y luego venían un día y lo probábamos, y si funcionaba, otro día y otro día. Y igual que hay mucha gente que triunfó, también te digo que hay mucha gente que pasó por Crónicas y pues no ocurrió nada, y lo bueno de un programa diario es que tú puedes probar, y esto nos ocurre a nosotros mismos en El Hormiguero, tú puedes probar una sección un día y si va bien puedes seguir haciéndola, si no la puedes ir escondiendo un poco, tú puedes ir probando sobre la marcha cosas, ¿no? Una cosa que me llama la atención de la parte de Crónicas mirando las hemerotecas es que parece que todo el mundo está pendiente de lo que pasaba en Crónicas, incluso en los temas de crónica social. Pues me acuerdo que he leído que cuando estuvo el famoso tema de la señora Ordóñez, y el día siguiente, desde la ABC hasta Hola, todo el mundo, y en Crónicas Marcianas dijo, era de repente una referencia ya en el mundo de sí, parecía como que por la mañana, por ejemplo, hoy yo lo primero que he hablado es del Madrid, del penalti que hizo Pepe ayer. Bueno, en fin, da igual. Era un tema de las mañanas es el fútbol. Pues en aquel momento no solo era el fútbol, sino también Crónicas Marcianas. ¿Qué lo viste ayer noche? Y entonces era siempre, fíjate lo que hicieron, cómo se divirtieron, cómo se pasaron. Era un programa polémico que llamaba siempre a un comentario, y eso yo creo que era fantástico, ¿no?
Y por cerrar el tema con alguna de las polémicas que hubo, una cosa que me llamó la atención, aunque quizás sea más una pregunta para el señor Sardá, es cuando he leído, generalmente se suele pensar que en los personajes de la televisión, pues son unos marionetas de los accionistas, los dueños, y cuando he leído que hubo un día que en Crónicas no tuvieron ningún inconveniente en criticar a los accionistas de la cadena, en ese caso era Vocento, pero vamos, ya lo de menos el tema concreto, sino el hecho de que un programa se atreve a decir, oiga, pues no nos ha gustado declaración tal de los accionistas y estamos en contra de ellos. Bueno, no sé si eso ha ocurrido en algún otro programa. Sardá era un tío muy atrevido y en eso era fantástico. Era un tío muy valiente y en este caso nos ocurrió una cosa, y es que un periódico del propio grupo de Telecinco eran más socios que ahora no es así, pues un periódico que pertenecía a ese grupo sacó un domingo una portada en donde hablaban de la telebasura y había unos cubos de basura y salían de los cubos de basura pues algunos personajes de la propia Telecinco, y entonces nosotros no tenemos nada contra eso, simplemente que lo que no puede ser es que si tú eres del propio grupo, bueno, pues no tiene mucha consistencia que si estás cobrando de esa televisión, pues de alguna manera tacharla de esa manera. Y Sardá fue tan valiente como para criticar eso. Recuerdo que eso provocó un cisma importante en ese grupo y un problema gordo, pero yo creo que la valentía de Sardá se demostró en ese momento y en muchos otros que era fantástico. Saber que un tío es capaz de decir de verdad lo que le apetece y que no había nadie que le censurara era muy emocionante. Y la otra polémica sería en clave político, que es que durante mucho tiempo, en ese momento había el partido, el señor Aznar tenía mayoría absoluta, pues digamos que pues los otros dos canales, digamos, grandes, tienen una línea, digamos, más próxima que el gobierno, y se decía... Había presiones, incomodaba algo, porque, por ejemplo, en el tema de cuando estaba lo de Irak, tal, ahí el programa fue clarísimo en su posición. ¿Hubo algún problema político de que se atrevieran a posicionarse a criticar a un gobierno con mayoría absoluta en aquella España? Bueno, hablando de la valentía de Sardá, yo creo que hubo un momento increíble, y es cuando la guerra de Irak, en donde empezó a haber al principio un pequeño movimiento popular de caceroladas. Por lo menos en Barcelona se hacían unas caceroladas, lo cual era, de repente, a una hora determinada, la gente salía a la calle, a los balcones, con cacerolas y con palos a hacer ruido. Bueno, pues nosotros cogimos eso y decimos, un momento, esto es la calle. Y empezamos a que el público, tranquilamente, si que ellos querían, empezaran el programa como ellos querían. Y espontáneamente empezaron a gritar no a la guerra. Y así durante muchos meses, en pleno mayoría del PP, había un programa de televisión que empezaba con 250 personas gritando no a la guerra, no a la guerra. En aquel momento era muy atrevido porque efectivamente hay presiones. Sardá era tan valiente como que para hacer eso. Y creo que al final además se demostró que estábamos en la línea de mucha población en España y pasó lo que pasó. O sea. Pues ya, bueno, una anécdota siempre preguntarán, un poco a todos los directores de programa les preguntarán siempre cuando hay una gran discusión, que si Aida se levanta y se va, tal. ¿Qué? Cuando hay una gran discusión en ese programa, pues por ejemplo me acuerdo cuando Aida se levanta y se va, o la que sea, siempre sale quien dice, eso estará guionizado, eso estará, ¿verdad?, espontáneo. Le han dicho, ahora la señora Nízar se levanta y se va, o ahora la señora Carmina suelta esto. Mira, nosotros lo único que marcábamos era la línea del debate. O sea, si tú hacías un debate, vamos a poner, en este caso, Carmina Ordóñez, pues tenía que haber alguien que estuviera a favor y alguien que estuviera en contra, ¿vale? O cualquier otro tema. Entonces, lo que evidentemente llamábamos, pues si había 4 personas, pues 2 a favor y 2 en contra. Vale, tú vas a defenderla, tú vas a criticarla. Vale, pues ahí está. Eso era toda nuestra línea de trabajo. A partir de ahí, lo que se decía en la mesa, eso era directo. O sea, quien quiera que piensa que alguien es tan buen actor como para que eso ocurra, pues había días que eran explosivos y alguien de verdad se iba o no lo sabíamos. Eso era absolutamente directo. Hoy en día he oído de vez en cuando este comentario, ¿no? Pero me hubiera gustado que cualquiera de vosotros hubiera estado allí en aquel momento, ya que yo era vibrante, ¿no? Y lo vibrante era que no sabías qué iba a pasar, no tenías ni idea, y eso era emocionantísimo, empezar y decir ay, se va a montar o no, o luego era un programa aburrido, no se sabe. Eso era pertenecía a cada uno, que hacía lo que quisiera, ¿no? Hasta donde yo sé, corrígame si me equivoco, mantuvieron el liderazgo hasta el final. Luego la pregunta sería, ¿qué llevó a decir, bueno, este ciclo ha acabado? Bueno, sucedió algo el último año, antes del último año, que murió Joan Ramon Mainat.
Esto fue un golpe fuerte para Sardá. Recuerdo que en 8 años nunca dejamos de emitir, excepto con la muerte de Joan Ramón, que paramos 2 días por una cuestión de que Javier estaba realmente muy afectado. Y cuando empezó esa temporada, Javier dice, mira, no tengo fuerzas y va a ser mi última temporada. Eso lo sabíamos todos en la última temporada, daba igual el resultado, daba igual que pasara, pero él también estaba cansado. Realmente hacer 8 años un late night hasta las 2:30 de la mañana es agotador, y las tensiones y esa valentía que te digo provoca un desgaste diario importante. El desgaste de Javier era importante, pero también hubo otros factores que él decidió que ese fuera el último año, y así fue, lo hizo y terminó. Pero siguieron colaborando y hubo otro programa muy interesante que es el Duty Free, donde ahí entraba en juego el tema de los viajes, que sé que estuvieron recurriendo desde Filipinas hasta Venezuela. Ese fue un regalo que me hizo la vida. O sea, después de pasar tantísimos años en un plató, de repente la vida me llega y me dice, bueno, pues puedes hacer 2 años viajando por todo el mundo a los mejores hoteles, a los mejores restaurantes y conociendo a la gente más interesante que hay por todo el mundo. Pues un día que me llega esa oferta, me dicen, ¿tú crees que alguien la podría hacer esto? Y yo digo, yo tengo la persona perfecta, está parada, está en casa, déjame, escribir un nombre, Javier Sardá, y dijeron, ¿tú crees que lo hará? Déjame llamar. Llamé por teléfono y dije, Javier, oye, que nos ofrecen esto. La contestación de Javier literalmente fue, ¡hijo de puta! Así, ¿por qué? Me decía, y a continuación me dice, ¿cómo voy a decir que no a esto? Con lo bien que yo estaba en casa ya. Y estuvimos 2 años viajando en algo maravilloso que fue Duty Free, que bueno, lo que te he dicho antes, un regalo de la vida. Un día estábamos entrando en una cárcel de Manila visitando a un español que hay condenado a muerte, y por la tarde estábamos buceando buscando unos barcos de la Segunda Guerra Mundial en una isla de Filipinas. O sea que... Pero en alguno de los países podía haber dificultades, ¿no? Creo que, por ejemplo, en Venezuela o alguno... Sí, no, hombre, pasamos algunos apuros porque visitamos, yo qué sé, por ejemplo, estuvimos en la base española que hay en el Líbano, española, donde pocos meses antes había habido 6 muertos en un atentado, y tuvimos algún incidente un poco peligroso, pero bueno, fue muy emocionante, lo tuvo todo. ¿Qué quieres? Que no se puede pedir más. Sí, sí. Y en el plató el que había sido el plató de Crónicas Marcianas fue el plató de otro programa que fue con los que se inauguró el Canal 4, que fue Channel número 4, donde creo que también ahí fue director, aquí ya no subdirector, sí, aquí ya era director. Sí. Te tengo que decir que es la entrevista mejor que me han hecho en mi vida, o sea, nadie había estado tan preparado nunca. Exacto. Termina Crónicas Marcianas y 4 dice, un momento, ha quedado un equipo completo libre. Entonces nos viene el director de 4 y dice, os encargo un programa. O sea, fíjate que en este caso no era quiero esto, no, sino ese equipo que ha quedado libre, que era tan bueno, que había estado 8 años, lo quiero. Y así fue. El equipo de Crónicas Marcianas, en este caso ahora dirigido por mí y por Amparo Miralles, también la productora de Crónicas Marcianas en los últimos años, con el realizador, con los cámaras, con el regidor, con los mismos subdirectores, con la dirección. Ese equipo es el que pare Channel número 4, incluso los castings que hicimos a 2 presentadores, los hicimos en el plató de Crónicas tapando la mesa de Crónicas con una cortina. Y Ana García Siñeriz y otra persona que no te diré hicieron en el último mes de Crónicas Marcianas los castings de... Ya sabían que iba a empezar Exacto. Sí, sí. Aquel programa que era un horario totalmente diferente, porque era horario de sobremesa. Recuerdo que llevaba muchos colaboradores muy diferentes. Creo que Risto Mejide durante una época estuvo y Boris Izaguirre era copresentador. Era como un intermedio, porque era a la misma hora la franja que aquí hay Tomate, pero un estilo como más elegante, más glamour, quizá. ¿Qué se pretendía exactamente? Bueno, era un cambio radical. Nosotros lo que queríamos era hacer un entretenimiento de tarde, pues con un poquito más de clase. A ver, también te digo que en ese momento la televisión estaba en un momento bastante duro, porque el formato, digamos, la idea de Crónicas Marcianas se transportó a todas las horas. Entonces yo ahí sí que protesto en que lo que se hacían crónicas, que era muy atrevido, se hacía a la 1 de la mañana o a las 2 de la mañana. Eso se traspasó a la mañana, a la tarde, y hubo un momento en que la televisión era, ostras, muy dura a todas horas. Y nosotros quisimos hacer un magazine de entretenimiento de tarde, pero con un poquito más de decoro, con un poquito más de elegancia. Y creo que lo conseguimos, que Boris y Ana estuvieron sensacionales ahí.
Y es más o menos en este momento cuando empieza a germinar el gran proyecto que muchos internautas están diciendo, ¿y cuándo va a salir el proyecto del hormiguero? ¿En qué momento aún dentro de... Cuando yo hacía Crónicas Marcianas, mis hijos que iban al colegio me decían, papi, hay un programa de radio que nos encanta, en donde hay unos señores que cantan un rap todas las mañanas, que es buenísimo. Yo, pues un día me levanto un poco antes, porque claro, a esa hora por la mañana yo dormía, porque me acostaba muy tarde haciendo Crónicas Marcianas. Un día escucho esa radio, y esa radio es el No Somos Nadie de Pablo Motos. Escucho 10 minutos y en 10 minutos digo, cuidado, esto es diferente. Lo dice alguien que había estado en esa misma radio 15 años antes haciendo ese mismo programa. Digo, esto es diferente. O sea, aquí hay un equipo que me encanta. Cuando empieza Channel y escogemos todos los colaboradores que va allí, que teníamos que escoger a 10, 15 colaboradores, en mi lista el número 1 era Pablo Motos. Y nos reunimos en un hotel, yo no lo conocía, le dije, hicimos una sesión de colaboradores en un hotel, cada hora venía uno para conocerle y hacerle la oferta. Y yo, a quien pedí como primer colaborador fue Pablo, nos conocimos en ese hotel, le ofrecí venir al programa y me dijo, mira, yo quiero conocerte, a mí le hizo ilusión que yo fuera quien le hiciera esta oferta. Y allí fue donde empezamos a colaborar juntos. El primer minuto que Pablo apareció en antena, el primer minuto, fue mágico. En un minuto Pablo ya se había ganado la cámara y yo te diría, y esto que no se ofenda ni Boris ni Ana, pero ya estaba ganando más atención que los propios presentadores. Eso era evidente y al cabo de pocos meses de Channel ya a 4 le ofrecía a Pablo la oportunidad de poder hacer un programa y ese programa fue El Hormiguero. Lo que siempre se destaca mucho El Hormiguero es que es un programa en el que se puede sentar, digamos, toda la familia, desde la parte de la gente más joven, incluso más mayor se puede ver bien con sentido del humor, hasta los niños que pueden ver a trancas y barrancas. Intentar, esa ambición de intentar mezclar a tanta gente, ¿no era un poco un reto imposible? Decir, oiga, marque usted un target más concreto, meter a toda... Mira, la idea original del Hormiguero, cómo nosotros vamos a vender a 4 esta idea, es, nosotros queremos hacer como Los Simpson, un programa para toda la familia. Y eso fue, o sea, lo que pretendíamos es que se sentaran delante de la televisión abuelos, padres, hijos adolescentes y niños pequeños sin que nadie sufriera por los demás. Esa combinación es muy difícil y esa combinación tiene una raya que muchas veces la pasas y puede provocar un conflicto. Yo, de hecho, en esa época era la única persona, cuando empezamos, era la única persona del equipo, de las 100 personas del equipo, que tenía hijos. Y yo en eso fui muy severo con el resto del equipo. Es decir, no, esto no, porque esto yo estoy seguro que mi mujer con mi hijo al lado le va a ofender. Entonces era un poco el censor del programa al principio y se metían mucho conmigo en eso, pero creo que fuimos ahí poco a poco modelando el programa y creo que llegó a la combinación perfecta de lo que tú dices, un programa para toda la familia, ¿no? Una de las grandes incógnitas que muchos de sus competidores tendrán es lo de los invitados. ¿Cómo consiguen, al margen de que todos los invitados son igual de importantes, pero para qué negarlo de cara a la pantalla, cuando ha venido tanta gente de fuera, bueno, estamos rodeados en una sala donde están muchos de ellos retratados, desde Will Smith, Ed Harris, una larguísima lista, ¿cómo lo consiguen? Pues mira, intentando hacer, la mejor promoción de la película que vienen a promocionar del mundo. O sea, nosotros intentamos eso, otra cosa es que lo consigamos. Pero cuando viene Tom Cruise aquí, viene posiblemente, y creo que el dato que te voy a dar es cierto, de hacer 700 entrevistas por todo el mundo. O sea, ellos se sientan en un hotel, en una habitación de un hotel en Londres, y hacen 50 entrevistas en Londres. Luego se van a Berlín, y en Berlín hacen 35. Luego se van a París. Bueno, pues en una de estas llegan a Madrid, y en Madrid hacen algunas entrevistas en un hotel y luego vienen aquí. Bueno, pues yo lo que quiero es hacer la mejor promoción de esa película que se ha hecho en el mundo. Si lo consigues, esa distribuidora sabe que hay un lugar en España donde hacen una promoción espectacular. Y cuando tienen la posibilidad, te traen a su estrella. Y otra cosa, las estrellas, si se lo pasan bien, vuelven. Will Smith ha venido 4 veces, Tom Cruise ha venido 2, vendrá una tercera, en fin, Denzel Washington ha venido 2, en fin, pues eso es el secreto.
Sí que ha habido alguna vez que en algún otro programa ha habido cierto malestar. Stallone ha ido, no ha querido venir a nosotros, pues vamos a boicotear esa película. No sé eso como... Bueno, eso pues, en fin, yo creo que no se tiene que hacer. Yo creo que pues cada uno hace lo que puede con su equipo y con su programa, ¿no? En este caso, nosotros yo creo que no nos fijamos en lo que hacen los demás, ¿no? Te has de fijar en conseguir para ti lo mejor y punto, ¿no? Incluso Fernando Alonso, que parecía que era alguien que no concedía nunca entrevistas, consiguió. Te voy a decir un pequeño secreto también, no de Fernando, sino que de lo que me hace referencia, y haces muy bien sin decir quién, pero está muy bien. Hay una ventaja que nosotros tenemos con a lo que tú comentas, y es hacer el programa en Madrid. En Madrid vienen muchas más estrellas que en otras ciudades de España. Y nosotros empezamos, de hecho, el programa en Barcelona. Y el primer hormiguero se hizo en Barcelona. El cambio en Madrid, para mí, fue un desastre, porque yo soy de Barcelona y, de hecho, sigo viviendo en Barcelona los fines de semana. Pero el cambio a Madrid hizo el hormiguero grande. Pues ya que mencionas este tema, ¿en qué momento deciden usted y el señor Motos pasar de la escudería Maynard a, si me permite, la escudería Motos Salvador? Pues... En un momento en que como te digo, la escudería Maynard, que es Yes Music en The Mall, estaba en Barcelona, y nosotros creemos que no tenía sentido que una empresa estuviera en Barcelona y nosotros solo individualmente estuviéramos haciendo el programa aquí. Un momento en que nosotros, pues, el programa era una idea nuestra, con el título era una idea nuestra, todo era nuestro, y al final decidimos hacerlo por nuestra cuenta, atrevernos, ser un poco valientes, montar la empresa y hacerlo nosotros. Y por esa época viene otro reto que también fue muy comentado en los medios, que era el reto de un programa en la sobremesa. En un momento, estando de tonterías las justas, en un momento en que en la sobremesa había también un programa muy fuerte, que además había apostado por lo que podríamos llamar simplemente el humor cañero, de pues haciendo un poco sangre en plan humorístico, sacaste mucha gente. Y cuando empezó el modelo, si me permite, de humor quizá más blanco, pues algunos pensaron, digo, no hay nada que hacer porque la gente quiere caña, tal. Y resultó que ustedes ganaron esa batalla. Sí, no te sé explicar por qué, porque es verdad, lo que has dicho es exacto, pero bueno, nosotros yo creo que tuvimos la suerte de cuando empezamos en un mayo y hicimos todo el verano, y este otro programa descansó ese verano. Y en ese verano estuvimos ahí haciendo hola, 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 estamos aquí, la gente nos conoció. Ha habido ya varios intentos que no habían funcionado. Sí, pero mira, nosotros tuvimos esa suerte. Hicimos un programa que era Tonterías las Justas, familiar y blanco, digamos que ese es un poco el sello de esta casa, y lo conseguimos. Bueno, hay momentos en que la televisión hace que otros se desgasten y apareces tú, y es cuestión de suerte, de estar en el momento indicado, y con otros programas no lo hemos tenido, o que algún día, y sabemos que algún día llegará alguien que desbancará al hormiguero, pues esa es la etapa y es la ley de vida de la televisión. No hay nada que dure más de 7, 10 años en televisión, por desgracia, en España. Ojalá estuviéramos en Estados Unidos. En Estados Unidos cualquier late night aguanta entre 25 y 35 años, ¿no? Y es así, o sea, cualquiera de los que está hoy lleva más de 20 años. Aquí llegar a 8 es un milagro. Ya terminando, bueno, la última que sería polémica. Yo no sé más, yo creo que ya se ha acabado, ¿no? Bueno, hay, en el terreno de la polémica, aunque una polémica muy poco importante, pero simplemente por saber si tiene algún comentario que luego Miraneo preguntaste. Cuando hace poco cambiaron a la vez, digamos, los dos principales programas de la productora de Canal, y poco después pues se oyó algunas declaraciones aparentemente fuertes de algún directivo de la anterior cadena y además algún periódico, pues hasta digo, las cifras, lo que parecía un ambiente de tensión. ¿Era más especulaciones que hicimos los digitales o hubo esa tensión en ese cambio? Mira, no lo hubo en absoluto. O sea, nosotros consideramos que era un paso importante para el hormiguero, pasar de una televisión como era 4 a una de las principales. Era como un cambio el que pasa de un equipo como el Valladolid al Barça, pues era así, o sea, vamos a una de las grandes, y creo que era un paso natural, que teníamos esa oportunidad fantástica de hacerlo. Y en la otra cadena es que no tuvieron otro remedio. Terminábamos el contrato, nosotros habíamos firmado un contrato con 4 se fusiona luego con Telecinco y hacemos ese cambio, y la relación con ellos fue excelente. El problema es que pues hubo quizás alguna declaración pues un poquito más subida de tono, pero nosotros no le dimos ninguna importancia, y además se entiende lo que pasó, es lógico. Pues ya en plan término,
una cosa, hay mucha gente que está preguntando ¿qué ha pasado con Así nos va? Que están viendo a ver si es que están preparando algo nuevo, algo de... Pues estamos preparando cosas. Lo que pasa es que el momento de la televisión no es fácil. Lo que te he dicho hace un minuto de que has de encontrar el momento adecuado y tener un poquito de suerte, con Así nos va no pasó. Yo creo que era un programa excelente, con un nivel de colaboradores que yo creo que no ha habido otro en la tarde en muchísimos años, pero no encontró exactamente... ¿No está usted como colaborador? Exacto, fíjate, por eso. Era un desastre, pero bueno, pero que no encontró exactamente el hueco y bueno, terminó la temporada, que yo creo que hoy en día terminar una temporada, o sea, que no te saquen, ya me parece que ya no es un fracaso, ¿no? Pero nosotros estamos preparando otras cosas. Las televisiones están ahora, yo creo que empezando a remontar, ojalá, pero es difícil ahora mismo porque los presupuestos de las televisiones están bastante más bajos de lo que estaba hace 3 años. Esperando a que vuelvan a remontar y poder volver a hacer otro proyecto. Bueno, han sido más de 1000 crónicas, más de 1000 hormigueros y creo que el último tema que tenía que sacar es esta última novedad que está haciendo el hormiguero 3.0 de los traslados, porque hemos visto un espectacular traslado a Londres con plató entero incluido y ahora parece ser que se ha anunciado un segundo hormiguero viajero. Sí, así es. Ahora en 2 semanas nos vamos a París y vamos a encontrarnos allí, además en un sitio que me apetece muchísimo porque es un palacio donde vivió María Antonieta y vamos a hacer un programa allí con Tom Hanks. Esta es una idea que salió el año pasado. Nos hicieron una llamada, que nos ofrecían una entrevista en un hotel como las que te he dicho antes, con Will Smith 15 minutos. Yo me atreví a decir, no, 15 minutos no, dame 45 y iremos a todo el equipo allí. No se lo creyeron, nos dijeron que sí y así fue. Y hicimos una animalada que era montar en 24 horas una réplica del plató del hormiguero en un hotel. Funcionó, yo creo que fue un programa divertidísimo y durante este verano hemos dicho, ¿y por qué no lo repetimos más? Económicamente para la empresa es una ruina, pero yo creo que el hormiguero siempre ha de hacer un paso por delante a todo. Y puedo decir que yo creo que en el mundo nunca se ha hecho. O sea, se han hecho programas desde otras ciudades, pero montar la réplica del plató de un programa diario en otra ciudad un viernes y el lunes siguiente seguir emitiendo, esto es una locura. Y esto es el hormiguero, que lo que es conseguir grandes sueños, ¿no? Con un poco de locura. Locos totales. Pues don Jorge Salvador, muchas gracias por haber atendido a Periodista Digital y a nuestros internautas todo este rato. Gracias a Periodista Digital por hacer la mejor entrevista que me han hecho nunca. Gracias a usted.